Hola, sigamos con la clase entonces. Entonces estábamos viendo los tipos de yacimientos de cuarzo aurífero y finalmente vamos a ver en este capítulo especialmente los yacimientos de cuarzo aurífero en charnelas o flancos de pliegues, especialmente los saddle reef, ¿ya? Dufferin, Nueva Escocia, Canadá, un clásico. Uno de los mejores ejemplos de mineralización de cuarzo aurífero en Saddle Reef lo constituye el caso de Dufferin en Nueva Escocia, Canadá. En estas mineralizaciones, las venas estratoligadas, en estas mineralizaciones las venas o vetas estratoligadas, para nosotros mantos, ¿cierto?, que se observan en los flancos de anticlinales, son delgadas, menor a 30 centímetros de potencia, pero pueden alcanzar potencias importantes de mayor a 6 metros en las charnelas, ¿ya? En las charnelas de los pliegues, o sea, en la parte del anticlinal. Se refiere a esta zona, ¿ya? Ahí en esa, justo donde está la charnela, puede alcanzar hasta más de 6 metros. En las partes de afuera, ¿cierto? Menor incluso a 30 centímetros. Aquí tengo una vista de planta, ¿cierto? Donde está ubicada esta zona de yacimientos auríferos, Megumá, Dufferin Resources Limitada, Mina Crown Reserve. Ahí se ve que hay anticlinales, ¿se dan cuenta? Porque tengo una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, por lo tanto esta es la parte más alta. Igual acá, esta es la parte más alta, es como la cresta, ¿cierto?, de la cumbre, donde hacia allá y hacia acá baja. Minas Maple Leaf, o hoja de maple, hoja de maple. Los maples son los árboles típicos de Canadá. La bandera de Canadá tiene una hoja de maple. Ya, toda esta es zona con minas, ¿cierto?, de oro. Aquí hay una falla, aquí hay un lago, y aquí hay un anticlinal del río Salmón, anticlinal de las minas Dufferin, Labores Cominco, minas del lago Eagle, ¿ya? Aparentemente todas estas minas son de oro. Entonces aquí nos están mostrando la sección Dufferin 2400 este, ¿ya? De la mina Dufferin. Entonces ahora estamos mirando hacia acá, porque la anticlinal acá baja hacia allá y baja hacia acá, ¿ya? Entonces esa es la sobrecarga en superficie, esa es la escala de unos 25 metros, esa distancia representa 25 metros, por lo tanto la distancia, ¿cierto?, entre el flanco izquierdo y el flanco derecho a esta altura son 25 metros, como ustedes ven. Y la altura, ¿cierto?, entre esta parte y la superior también son como 25 metros. Aquí también hay mineralización. Todo lo rojo es mineralización de oro. Entonces aquí tengo cuarzo aurífero Saddle Reef. Aquí tengo metaturbiditas, que serían pizarras y samitas. Entonces, ¿qué describe esta imagen? Minas Dufferin y sección perpendicular al eje del anticlinal. Como esta es la corrida, ¿cierto?, del anticlinal, esta es la corrida del anticlinal, que vendría siendo como lo que vimos antes cuando veíamos los anticlinales. Ahora, al mirarlo así, en este sentido, si yo corto esto, lo corto así y lo miro desde allá hacia acá, se ve así como esto, ¿ven? Aquí está cortado y yo lo estoy mirando hacia allá y se ve así. Esa es la idea. ¿Alguna duda de lo que estoy diciendo, chiquillo? ¿Se lo imaginan o no? La mina Dufferin había producido hacia 1998 1.4 millones de gramos oro.
ya no sé en cuánto tiempo, pero es mucho dinero eso. ¿Ah? 1.4 millones de gramos oro, 1.4 millones, ¿cierto? Millones. Entonces eso es por 10 elevado a 6 o por 1 millón, que da lo mismo. Me da 1.400.000 gramos de oro. Eso por 18.000 pesos más o menos que está el gramo de oro. Y eso dividido por 7.50 pesos, que más o menos está el dólar, nos da los dólares que han sacado. Y sus reservas en la época eran de 103.000 toneladas con una concentración de 13 gramos por tonelada oro. O sea, habían 103.000 toneladas de mena con una concentración promedio de 13 gramos por tonelada de oro. ¿Ya? O lo que es lo mismo decir 13 partes por millón de oro. Pero la historia de esta mina no termina aquí, porque datos más recientes, Strike Point Gold Inc. 2010, indican que más reservas esperan ser extraídas. Las minas Dufferin se localizan dentro del terreno tectónico Megumá del Paleozoico inferior, en Nueva Escocia, el que alberga unos 60 distritos auríferos, con una producción histórica de 1.2 millones de onzas de oro. La zona es considerada como una de las áreas clásicas de oro emplazado en secuencias plegadas de turbiditas. Esto según Contact et al. 2001. Bueno, en Canadá hay mucho oro, ¿cierto? En Alaska también. Y en Sudáfrica. Por lo tanto, las grandes mineras como Barrick, que son de oro, son canadienses, sudafricanas, australianas también o norteamericanas. Aquí estamos viendo como un resumen del yacimiento de la mina Caribou, donde estaba el Saddle Reef. Entonces aquí vemos el pliegue, ¿cierto? Entonces esta zona, ¿cierto? Esta zona que está ahí, interna, vendría a ser la zona de Saddle Reef. Aquí hay una falla que corta el pliegue. Ahí está el eje del anticlinal, ¿cierto? Que es como la corrida de una veta. El eje del anticlinal, o también llamada charnela, equivalente a la corrida de una veta porque es paralela a la horizontal. Ahí tengo las pizarras, las areniscas. Las pizarras serían toda esta zona. Y la parte blancuzca, ¿cierto? Es las areniscas. Y eso es lo que se ha excavado hasta el momento. Cuerpo mineralizado en el flanco, dice. Hay una parte ahí mineralizada en el flanco. Entonces, resumen sobre los Saddle Reef: estructura, litologías principales, flancos y charnela de anticlinales, secuencias de areniscas y pizarras, lutitas, alteración distintiva, intensa carbonatización, donde encuentro calcita y anquerita. Ahí está Saddle Reef número 2 en la mina Crown Reserve. Y en vista de perfil, tenemos traza del plano axial, que esto corresponde a un sinclinal, ¿cierto? Ahí están los pliegues, por lo tanto es un sinclinal y ese sería el plano axial. La charnela estaría aquí ubicada, ¿cierto? Y acá tengo un anticlinal, ¿cierto? Correspondiente a los mismos pliegues, pero este es en anticlinal. Toda esa parte está erosionada ya. Por eso hay mucho oro también en los suelos de Canadá y Alaska, porque en muchas partes están erosionadas y el oro quedó disgregado a lo largo de placeres, de yacimientos tipo placeres, ya que lo han escurrido las aguas de escorrentía. Y todavía queda oro seguramente en estos Saddle Reef más profundos. En la zona de Saddle Reef más profundo debe quedar oro todavía. Traza el plano axial, entonces esta zona es anticlinal y esta zona es sinclinal. Y el plano axial sería este. Por lo tanto, la charnela del primer pliegue, ¿cierto? Ya desapareció. Ahora estaría ubicada por aquí. Cuadro resumen con los rasgos característicos de las mineralizaciones tipo Saddle Reef de Dufferin, Canadá. Miren el nivel del mar donde está. O sea, la superficie está prácticamente a nivel del mar, porque toda esta parte sufrió mucha glaciación, como está en el hemisferio norte, la parte extrema de América del Norte,
toda esa parte estaba cubierta de hielo hace 10.000 y hace 20.000 años, por lo tanto todo eso quedó erosionado. Por eso está casi a nivel del mar. Viene a ser como la Patagonia nuestra, una cosa así. Ay, perdón. Exploración de Saddle Reef auríferos y filones asociados. En busca de un modelo simplificado, las claves del Meuma, las claves de esa área de yacimientos yacimientos auríferos tipo Saddle Reef. Los yacimientos auríferos del Meuma comparten una serie de características que permiten elaborar un modelo común para estos, más allá de las relativas divergencias que puedan haber entre un yacimiento y otro. Así se puede establecer el siguiente modelo para dichas mineralizaciones. Esto según Contact y sus compañeros de investigación, año 2001. Los filones están confinados a las charnelas de pliegues y flancos con gran buzamiento. O sea, las vetas o mantos están confinados a las charnelas de pliegues y flancos con gran buzamiento. Sabemos que es cuarzo aurífero, lo que implica que los fluidos se movieron a lo largo de estructuras previamente generadas, ¿ya? Entonces el fluido hidrotermal es posterior a la formación de los pliegues. Los filones se emplazaron en una fase tardía del plegamiento por deslizamiento flexural, que lo vimos en la clase anterior. En base a consideraciones estructurales y dataciones absolutas, la edad de mineralización se estima en unos 370 millones de años, y en algunos casos fue coincidente con el emplazamiento de granitos. Los fluidos son exóticos con respecto a las rocas encajantes de la mineralización, pero muestran diversos niveles de interacción entre fluidos y rocas. Entonces dice que la mineralización es coincidente con el emplazamiento de granitos. Esos granitos seguramente al ir enfriándose, los gases formaron estos fluidos hidrotermales que concurrieron a estas zonas de los pliegues, ¿cierto? En las partes de los saddle reef. Para eso tiene que haber habido, ¿cierto? Roca permeable, ¿ya? Que pudiera penetrar esas zonas. El régimen de presiones varió entre litostático y supralitostático durante la formación de los filones. Aunque Contact et al. 2001 sugiere que los fluidos serían de origen metamórfico, Sangster y Smith del 2007 van más allá señalando lo siguiente. Edades, según esos estudios de argón, sugieren una edad en torno a 360 a 380 millones de años para los yacimientos y permiten sugerir una relación con los granitos devónicos. Sin embargo, dataciones más recientes, según ese estudio, RE/OS en arsenopirita, sugieren que la formación de los filones comenzó al inicio del metamorfismo, o sea, aproximadamente en los 408 millones de años atrás, lo que reafirmaría la idea de Contact et al. Del 2001, que sugiere que los fluidos ciertos serían de origen metamórfico. Sin embargo, otras edades, en torno a 375 millones de años, sugieren también la posibilidad de un segundo episodio de mineralización, o que la mineralización fue episódica o continúa entre la deformación de metamorfismo y la intrusión de los granitos, ¿ya? O sea, puede haber un doble enriquecimiento, primero por el metamorfismo y después por la intrusión de los granitos. Cualquiera sea el caso resulta evidente que los elementos fundamentales necesarios para que se formen yacimientos tipo Megummá son los siguientes: rocas sedimentarias turbidíticas plegadas por deslizamiento flexural y con metamorfismo de grado bajo. La presencia de grauvacas y metagrauvacas parece esencial, dado que presentan una porosidad importante, de otra manera impediría el movimiento de fluidos. Voy a repetir esto.
Rocas sedimentarias turbudíticas plegadas por deslizamiento flexural y con metamorfismo de grado bajo, la presencia de grauvacas y metagrauvacas, que son tipos de roca, parece esencial dado que presentan una porosidad importante. Son rocas metamórficas. De otra manera impediría el movimiento de fluidos. Por otra parte, un metamorfismo de alto grado haría desaparecer esos rasgos sedimentarios que precisamente permiten el paso de fluidos. Metamorfismo, intrusiones graníticas y fluidos, o el huevo y la gallina, ¿cierto? Como dice ese pensamiento. Que los fluidos sean de origen metamórfico o granítico puede que no sea un argumento decisivo por dos razones principales. Una, ambos suelen estar presentes en orógenos de tipo hercínico, igual al varisco, y sus equivalentes en Canadá, Estados Unidos, África y Sudamérica. O sea, en todos los casos se da que los yacimientos orogénicos son de tipo hercínico, tanto en Canadá, Estados Unidos, África y Sudamérica. En África se refiere a Sudáfrica, ¿cierto? Número dos, Sudamérica debe ser parte de Chile y parte de Perú, donde hay yacimientos de oro, más en Perú todavía, como señalan Sangster y Smith 2007. Puede que tanto el metamorfismo como el plutonismo hayan participado en el proceso mineralizador, o sea, se piensa que este enriquecimiento de oro de las zonas tipo Saddle Reef se debe al metamorfismo y también a los plutones que se generaron bajo esta zona, ¿cierto? Que permitieron migrar fluidos hidrotermales a estas zonas para finalmente depositarse como vetas de cuarzo aurífero. Pero cosa que no se podría haber dado si no hubiera habido metamorfismo antes, ¿ya? Entonces están las dos ligadas finalmente. Resumiendo los atributos esenciales de estos yacimientos tipo Saddle Reef, tenemos la presencia de secuencias que implican la presencia de metagrauvacas y metapelitas plegadas flexuralmente. Y número dos, metamorfismo y plutonismo no necesariamente contemporáneos, pero sí relacionados con la evolución tecnotermal, pero sí relacionados con la evolución tectonotermal de una región. Obviamente todo esto está ligado al tectonismo, ¿cierto? Que permite los pliegues. ¿Dónde y por qué? ¿Dónde y por qué? La búsqueda de un escenario potencial. Dada la naturaleza y posición paleogeográfica del terreno Megumá, una de las primeras regiones que saltan a la vista es la del orógeno hercínico de Iberia, o sea, España y Portugal, ya que tanto los terrenos canadienses, por ejemplo, el de Avalonia o Megumá, como los ibéricos de Galicia, tras os Montes, zona central ibérica, estuvieron relacionados tectónicamente y paleogeográficamente a comienzos del Paleozoico, según Martínez Catalán et al. 1997. Sin embargo, un terreno como el Megumá difiere sustancialmente en el grado metamórfico de los terrenos alóctonos ibéricos del noroeste, de mucho mayor grado. Esto según Alcock et al. 2005. Entonces hay una diferencia, ¿cierto?, entre la zona de España y de Gran Bretaña. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando, de Canadá. Canadá, es Nueva Escocia. Sin embargo, un terreno como el de Megumá, que es Canadá, difiere sustancialmente en grado metamórfico de los terrenos alóctonos ibéricos del noroeste o noroeste de mucho mayor grado, según Alcock et al. 2005. Por otra parte, la zona centroibérica, ZI, contiene una unidad cuyas características litológicas y de metamorfismo se parecen mucho a las del terreno Megumá. Nos referimos al complejo esquisto-grauváquico, ¿ya? O sea, tenemos zonas de metamorfismo, porque los esquistos las rocas esquistosas se forman por metamorfismo. Y las rocas grauváquicas también. Nos referimos al complejo esquisto-grauváquico que es de la época protoerozoico y del Cámbrico inferior, de la era protoerozoico y Cámbrico inferior. La serie está constituida por una potente serie de varios miles de metros de material detrítico,
parte de las cuales muestran características turbidíticas del tipo frichoid. Repito esto, la serie está constituida por una potente serie de varios miles de metros de material detrítico, de ciertos sedimentos se refiere a eso, parte de los cuales muestran características turbidíticas de tipo frichoid. Al respecto, aunque el terreno Omega es de otra edad y no alcanza la posición de la zona centroibérica ZZI, autóctono relativo, y debemos considerar los siguientes aspectos. Entonces, al respecto, aunque el terreno Omega es de otra edad y no alcanza la posición de la zona de centroibérica, debemos considerar los siguientes aspectos, que tanto Megumá como el complejo, perdón, que tanto Megumá, ¿cierto?, en Canadá, como el complejo esquisto grauvaquíquico en la zona ZCI, que está en España y Portugal, contienen alrededor de 10.000 metros de secuencias turbodíticas. O sea, eso es una clave, ¿cierto? Un factor común en ambos yacimientos. Contienen alrededor de 10.000 metros de secuencias turbodíticas, muy parecidas. Esto según Kepi y Dahlmeier del año 1987, este estudio. Otras características, que tanto Megumá como el SEC solo sufrieron metamorfismo de grado bajo, que sus edades no son sustancialmente diferentes y podrían ser consideradas como fases diacrónicas, o sea que ocurrieron más o menos en el mismo periodo, neoproterozoico cámbrico, en el caso del SEC, y en Megumá cámbrico ordovícico. ¿Ya? Hay una conexión de eras. Que Megumá y el autóctono de Iberia, incluyendo el SEC, puede ser considerado como sistemas de rift conjugados. Se refiere a los plegamientos, ¿cierto? Zonas de rift conjugados. Martínez Galán et al. 1997. Y por último, pero no por ello menos importante, que mientras en el Megumá de Nueva Escocia, Canadá, existe toda una provincia metalogénica aurífera, en el SEC se reconocen no obstante una serie de anomalías auríferas o depósitos de oro residual tipo placer. O sea, zonas que ya fueron desgastadas seguramente en la época de las glaciaciones de Europa, que dejaron estos yacimientos, todas las zonas Saddle Reef fueron desgastadas y quedaron como yacimientos tipo placer, ¿cierto? Producto de la glaciación. Una serie de anomalías auríferas, depósitos de oro residual tipo placer. Esto según Herrero et al. 1987, Barrios Sánchez et al. Año 2009, y yacimientos filonianos de oro y estaño, Ortega et al. 1995. Ahí están mostrando, ¿cierto?, lo que se da en Canadá y en España. Entonces, ahí están, se podría decir, como a la misma altura, ¿cierto? Como en las mismas latitudes, los mismos paralelos. Mineralizaciones oro tipo Saddle Reef en pliegues, metamorfismo de bajo grado y plutonismo. Esos son los procesos. Roca encajante, secuencia de metaturbiditas del terreno Megumá. En el caso de España, ¿cierto?, tenemos mineralizaciones de oro en placeres, oro estaño filones, y la pregunta es si fue oro tipo Saddle Reef en pliegues. A mí me parece que sí, por eso hay oro en tipo placeres. Procesos metamorfismo de bajo grado. Plutonismo, también lo mismo que ocurrió allá, ¿cierto? En Canadá, metamorfismo de bajo grado y plutonismo. Sin plutones no hay mineralización, eso está claro, ¿cierto? Porque al enfriar los plutones, al enfriar los magmas, el magma originalmente pujó, ¿cierto?, en la corteza terrestre, produciendo fracturas, y cuando los magmas se enfrían, estos gases, ¿cierto?, de producto del enfriamiento, generan líquidos o fluidos hidrotermales que migran hacia las zonas donde están las fracturas, por un tema de diferencia de presión. O sea, migra de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Entonces los procesos son metamorfismo de bajo grado y plutonismo, en el caso de España, y también en el caso de Canadá. Y potenciales rocas encajantes, secuencias de metaturbiditas, potenciales rocas encajantes, secuencia de metaturbiditas del complejo esquisto grauváquico,
Y ahí está como la conexión, ¿cierto? Y ahí está, esto está mostrando cómo se separó esto, ¿cierto? Aquí está mostrando Gondwana, África y América del Sur cuando estaban unidos. Entonces esto hace mucho tiempo, y en ese tiempo estaba Gondwana, ¿ya? Ya, chiquillo, voy a leer esta descripción y con eso terminamos. Reconstrucción de Pangea en el entorno de Iberia, mostrando la posición de los principales terrenos tectónicos, Avalonia y Megumá Cis, simplificada de Martínez Catalán et al. 1997, mineralizaciones auríferas y sitios potenciales para el desarrollo de estas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces quedaríamos hasta acá nomás. Nos estamos viendo entonces, chiquillos. Que pasen un buen fin de semana, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, profe. Chao.